bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En este video te voy a enseñar cómo alimentar los bebés de las suculentas. Hoy te voy a enseñar mis métodos para hacer que esas suculentas se pongan bien grandes lo más rápido que sea posible. Y bueno, aquí tenemos una variedad de suculentitas. Pues tenemos algunas runjoni, pues son runjoni Queveria encantada, que son una cruza de Queveria canté con runjoni. Y también probablemente tengamos algunas de Queverias macabianas. Son muy parecidas, casi no se pueden identificar, pero bueno. Hoy te voy a enseñar qué tienes que hacer para irlas abonando una vez que las hojas ya han terminado, que ya se han secado las hojitas como estás viendo en pantalla. Pues vamos a ver qué es lo que sigue a continuación. Una vez que la hoja está completamente seca, podemos cortar la hoja. Mira, por ejemplo, esta Echeveria cómo nos quedó de este modo. Te quiero comentar que cuando hace frío algunas raíces se pueden malograr y las Echeverias también se pueden llegar a marchitar por el frío. Lo que vamos a hacer es cortar la hoja y vamos a enterrar nuestra bebé de suculenta. En este proceso, algunas suculentas puede ser que se te lleguen a marchitar. No todas se logran, amigos, pero digamos que es un proceso delicado y que a algunas les puede ir muy bien y a otras no. Depende mucho también de la variedad de suculentas. Aquí, por ejemplo, tengo unas equeverias que son Graptoveria acaulis, muy bonitas. Ellas sí que son más fuertes que las que tengo acá, que son runjoni. Es bien importante que dejes que la hoja se seque hasta el final y una vez que esté bien seca, empezar a cortarla para que la suculenta desarrolle raíces. Hay echeverias o echeverias que lo primero que hacen es sacar la raíz, luego otras sacan las hojas y a veces también pasa que sacan toda la energía, se comen toda la energía que había en la hojita y cuando la hoja ya está bien seca, pues entonces ahora sí ya cortamos. Ahora, una vez que la hoja está seca, como esta, que ya significa que ya esta hoja ya no puede absorber nutrientes, ya no van a absorber savia, ya se comieron, ya se chuparon toda la energía que quedaba en esa hojita, pues ellas se van a concentrar en qué, en sacar raíces. Recuerda que esto no va a ser a veces tan sencillo, sobre todo en invierno, otoño, que sería la peor época para hacer este tipo de divisiones. Lo mejor es hacerlos en primavera, verano, para que las suculentas se puedan reactivar. Si te llega a pasar que la suculenta como que no tiene mucha raíz, pues es importante ponerle un poquito de hormona enraizante y enterrarla para que enraice bien. En el caso de estas queverias encantadas, pues estás viendo cómo ellas secan las hojas y ahí muy apenas tienen raíz. No todas, algunas sí han enraizado bastante bien. Mira, por ejemplo, esta va enraizando muy bien, las hojas van enraizando bastante bien, pero pues pasa que no es una raíz tan grande porque se encargaron primero de generar la roseta bebé. Ahora sí, cuando ya la hoja está seca podemos venir y cortar. No te aconsejo cortar hojas que no estén completamente secas, solamente las que estén secas. Por ejemplo, esta que está aquí, este de aquí todavía le falta, amigos. Le falta todavía por ahí secar un poco. Se ve la hoja que todavía está verde, todavía trae algo de savia. Esas no las vamos a cortar, las vamos a dejar que se sigan alimentando. ¿Por qué? Porque esas hojas todavía, a pesar de que ya estén algo secas, contienen algo de nutrientes en la final. Y es importante que las suculentas lo absorban completamente todo. Entonces esas no las vamos a cortar. También podríamos dejar las hojas secas pegadas a la suculenta, pero luego se nos puede venir cochinilla algodonosa o otra plaga y no queremos eso, ¿verdad? Entonces sí es importante venir y cortar. Vamos a hacer esto con todas las suculentas. No es necesario que cortes completamente toda la hoja, a veces es mejor cortar no tan cerca de las rosetitas que se acaban de formar para no lastimarlas. A veces se queda un pedacito, no pasa nada. Con el tiempo ese pedacito se va a ir desintegrando. Pero sí es bien importante que cortes estos pedacitos para que la roseta entienda que está en su proceso de generar raíces. De acuerdo, que ella empiece a generar raíces sería lo mejor. ¿Para qué? Para que ahora sí empiecen los bebés. Ahora te quiero mostrar que por acá tengo unas hojas de Queveria lilacina que apenas están saliendo
Estas las vamos a dejar así. Por eso te digo, es bien importante que la hoja le des la oportunidad de que se seque por completo. Estas todavía apenas están sacando los bebecitos de que veas lilacina. De hecho, hasta se ven algo, como que las rosetas se ven muy blancas. Ojalá sean variegadas, ¿verdad? En una de estas. Acá está la roseta de lilacina que sí prendió mucho más rápido. Mira qué bonita iba. Entonces, con cada echeveria es diferente, pero ya ha llegado el punto en el que ellas ya no tienen alimento de las hojas y es momento de empezar a aplicar un alimento que les ayude a crecer y a generar raíz. Esta, por ejemplo, esta hoja ya no sacó nada, es una hoja que ya se pudrió. Aquí ya te puedes dar cuenta que no todas las hojas sacan bebés y que ya cuando la hoja está muy fea, muy marchita, ya no vale la pena seguirla teniendo en la casita de las suculentas. Lo mejor sería quitarla para que no nos ocupe espacio. Las rosetas, una vez que las quitas las hojas, vas a ver que están también muy desperdigadas, como que todas están por un lado, unas por acá, otras por acá. No pasa nada. Conforme vayan creciendo, ellas van a ir ocupando espacio. Vamos a preparar una solución con triple 17. Esta es una forma inorgánica de que tú puedas alimentar tus bebés. Lo vamos a hacer con triple 15 o con triple 17, con lo que tú tengas. Esto los puedes conseguir en lo que son tiendas de autoservicio y también tiendas de jardinería. ¿Por qué vamos a estar usando un triple 15 y un triple 17, Chuyito? Pues porque es el más fácil de conseguir. Siento que cualquier persona puede conseguir un alimento como este y de esa manera trabajar tus suculentas. En otro video te voy a hacer algunos test y remedios orgánicos que vas a poder utilizar sin límite y que te van a ayudar a engordar tus bebés, pero será en otro video. Ahorita solamente vamos a hablar de cómo aplicar un triple 15, un triple 17 para ayudar a que estas suculentas se nos hagan bien grandotas. Como los bebés de la suculenta ya han absorbido toda la savia de las hojas, necesitan energía. Y un triple 17 puede ayudarnos mucho. Sobre todo, ¿por qué, Chuyito? Por el fósforo. El fósforo es el ingrediente que va a ayudar a que la planta engorde y crezca. El nitrógeno le va a ayudar a mantener el color, a que esté fuerte y genere clorofila. Y aunque el potasio es útil para florecer, también la planta lo va a ayudar en su crecimiento. Lo que vamos a hacer es colocar en un litro de agua, vamos a estar colocando una pizquita de triple 17. Vamos a usar este remedio muy suave porque podríamos quemar las suculentas. Todo lo que son triple 15 o triple 17 puede quemar la planta y no queremos quemarla. Lo que queremos es ayudar a que crezca. Esa es la ventaja de los remedios orgánicos que pueden hacer que las suculentas se engorden muy bien. Pero debes saber que cuando tú estás trabajando con bebés de suculentas, necesitas usar los dos. Necesitas usar tanto el triple 15, o sea que tengas un triple 17, y también los abonos orgánicos. Yo siempre uso los dos a la par. No es que uno sea más bueno que el otro, sino que se funciona muy bien utilizarlos juntos para hacer que nuestros bebés de suculentas crezcan más rápido. Aquí tengo agua que he recolectado de la lluvia. El agua de lluvia tiene un pH maravilloso para ayudar a tus suculentas a crecer. Ahora, no es necesario que sea agua de lluvia, pero si tú tienes por ahí alguna forma de recolectar agua de lluvia, créeme que esto va a incentivar el crecimiento de tus suculentas bebés. De todos modos, si no llegas a tener pues agua de la lluvia, puedes usar cualquier otro tipo de agua. A esta agua le vamos a poner dos pizcas de triple 17. Más o menos yo estoy poniendo alrededor de entre 15 y 20 bolitas pequeñas de abono. Eso sería para mí una pizca. Voy a agregar otra pizca más. Básicamente estamos usando alrededor de 30 o 40 bolitas. Si las cuentas, 30 o 40 bolitas, o si no, dos pizquitas en un litro de agua. Y lo siguiente pues es revolver muy bien. Yo voy a revolver muy bien de esta manera. Así voy a ir revolviendo. Te había comentado también que a mí me gusta agregar otra cosita a nuestro líquido, que no es otra más que abono de borrego. Pues voy a agregar más o menos una cucharita de abono de borrego a nuestro líquido. ¿Para qué? Para que se complemente. El abono de borrego lo puedes estar utilizando una cucharita en un litro de agua más o menos una vez a la semana y vas a ver que te va a ayudar mucho a que las suculentas bebés se regeneren muy bien. No va a oler feo, queridos amigos, porque pues es con agua y tampoco estamos usando mucho.
Y tampoco es que vaya a manchar a las plantas, pero sí es importante colocarlo líquido para que la planta lo pueda consumir. Igual, si no te gusta el abono de borrego, que digas, no, no me gusta, como que no me gusta por la razón que tú quieras, puedes utilizar humus de lombriz y eso también va a ayudar mucho. Al utilizarlo junto, las propiedades de estos dos ingredientes van a ayudar mucho a nuestras suculentas bebés. Ahora, si solo quieres agregar las dos pizquitas de triple 17 o triple 15, está perfecto. Y si tú sientes que estás cultivando suculentas muy delicadas, entonces puede ser que solo apliques una pizquita a este litro de agua. Y recuerda, son pizquitas chiquitas. Incluso si quieres contar las bolitas con 30, 35 bolitas pequeñitas que avientes en un litro de agua, con eso va a ser suficiente para que los bebés de la suculenta puedan crecer. Ahora te voy a mostrar cómo lo podemos aplicar. Este abono lo vamos a estar aplicando una vez cada 15 días o una vez cada 20 días, porque es un abono mineralizado muy potente. Es un triple 15 o un triple 17 y aunque solo hemos usado unas pizquitas en un litro de agua, es muy fuerte. Entonces yo voy a empezar a aplicar con mi aspersor. Vamos a estar aplicando sobre las suculentas y cerca de las raíces de las suculentas para que ellas los puedan absorber. No es necesario que lo encharquemos demasiado, no solamente es una lluvia con aspersor. Y antes de soplar el exceso que haya quedado en las hojas, te recomiendo esperar por lo menos 3 horas antes de que soples para que ellas se hidraten y puedan absorber los nutrientes que le estamos dando a estas hermosas y maravillosas suculentas. Vas a ver qué rápido van a crecer estas suculentitas pequeñas con los nutrientes que les estamos dando y que les van a ayudar no solamente a crecer, sino también a desarrollar raíces y a tener un color muy bonito. Estas suculentas que ya les quitamos las hojas, las debemos de seguir manteniendo en la sombra para que no se vayan a quemar. Y bueno amigos, de esta manera es como yo fertilizo mis suculentas con ingredientes inorgánicos. En otro video te enseñaré a hacer o a preparar unas recetas de tés o menjurjes orgánicos que puedes conseguir en cualquier mercado para nutrir tus suculentas y hacerlas crecer mucho más rápido. Estos ingredientes harán que por lo menos tus suculentas crezcan 2 veces o incluso hasta 3 veces más rápido, para que pronto sean suculentas muy grandecitas que puedas traspasar, sea una maceta individual o que por lo menos crezcan más rápido y no se nos vayan a marchitar por muchos de los factores que tú ya conoces. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Don Suculento. No te olvides que pronto tendré el video con los remedios orgánicos. Nos vemos. Hasta la próxima.